La nieve caía con fuerza, cubriendo la estrecha carretera que serpenteaba por las montañas de Colorado, donde Isla Hart luchaba con su viejo coche. Sus manos aferraban el volante con fuerza, temblando bajo los finos guantes, no solo por el frío cortante, sino por la presión que le oprimía el pecho. Los tenues faros proyectaban pálidos rayos sobre los imponentes pinos negros, como centinelas silenciosos vigilando el camino. El reloj del coche marcaba las 6 de la tarde, pero a esa altura el invierno parecía no tener fin. El aliento de Isla formaba pequeñas nubes que se disolvían en el aire gélido de la cabina. Estaba agotada. El viaje desde Denver había sido largo, pero la verdadera carga era la montaña de facturas médicas que la esperaban en casa, acumulándose como los bancos de nieve afuera. Su hermano menor, Ethan, de tan solo 12 años, esperaba en el hospital su siguiente tratamiento de diálisis. Este trabajo temporal de diseño de interiores, decorando una mansión remota para Damon Thorne, era su última oportunidad para evitar que se desmoronaran. «Haz un buen trabajo, Isla», se susurró con voz ronca. «Solo unas semanas». El camino se abrió y la mansión apareció ante sus ojos como una fortaleza sacada de un oscuro cuento de hadas. Los imponentes muros de piedra gris se alzaban imponentes, y enormes ventanales reflejaban el brillo de la nieve bajo una luna pálida. Isla aparcó, salió y sus botas se hundieron profundamente en la nieve. El crujido bajo sus pies se mezcló con el lejano aullido del viento, y un ligero aroma a pino flotaba en el aire. El frío se filtraba a través de su fino abrigo, lo que la hizo ajustárselo con más fuerza mientras le temblaban las manos al levantar la bolsa de herramientas. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Un hombre estaba allí, alto y atractivo, como salido de un cuadro. Damon Thorne, de 35 años, director ejecutivo de un conglomerado tecnológico. Isla solo lo supo por el contrato. Vestía un traje negro impecable, cabello castaño oscuro peinado hacia atrás, dejando al descubierto sus pómulos pronunciados y sus fríos ojos gris acero. Sin sonrisa, sin saludo. La recorrió con la mirada como si fuera un simple paquete para inspeccionar antes de guardarlo. «Isla Hart». Su voz era profunda y cortante, sin calidez. «Sí, señor Thorne». Isla intentó sonreír, pero su sonrisa desapareció bajo su mirada. «Estoy aquí para empezar el diseño de interiores». Damon asintió brevemente y le indicó que entrara. El interior era vasto, casi sofocante. Los fríos suelos de mármol reflejaban el resplandor de la lámpara de araña de cristal, pero no había cuadros, ni alfombras, ni señales de vida. Solo vacío, como si la casa misma intentara ocultar un secreto. Isla sintió una opresión en el pecho, no solo por el frío, sino por la abrumadora soledad que se filtraba por cada rincón. «Sígueme», dijo Damon, guiándola por un largo pasillo. Su voz resonó en la piedra, sin emoción. «Quiero que la casa se vea decente, pero sin toques personales, ni fotos, ni decoraciones personales». «¿Entendido?» Isla asintió, aunque la curiosidad la invadía. «¿Quién querría una casa sin alma?» Lo miró, buscando algún rastro de humanidad bajo su gélida apariencia. Damon seguía caminando, con los hombros rígidos como si cargara una montaña invisible. Su traje, aunque impecable, no ocultaba el cansancio en su postura, como un hombre demasiado acostumbrado a vivir en la sombra. Se detuvieron en la sala, donde una gran chimenea, apagada, se encontraba en el centro. Isla dejó su bolso y sacó un cuaderno de dibujo. «Puedo empezar a tomar medidas y a esbozar algunas ideas hoy mismo, si te parece bien». «Bien», respondió, pero su mirada ya se había desviado hacia la ventana, donde la nieve caía con más fuerza, como si quisiera enterrar el mundo entero. «Te quedarás en la habitación de invitados del este. No te desvíes». Mientras Damon se alejaba, con sus pasos resonando en la piedra, Isla comenzó a trabajar. Midió, garabateó notas y esbozó ideas sencillas. Cortinas de lino beige, mesas rústicas de madera y una cálida iluminación ámbar suavizaban la atmósfera gélida de la casa. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Damon. Había algo en sus ojos, no solo frialdad, sino dolor oculto, como una herida que nunca había sanado. Subió las escaleras para revisar las otras habitaciones, pisando con cuidado los viejos escalones de madera. Al final del pasillo, una puerta le llamó la atención. A diferencia de las demás, lisa y pulida, era vieja,
con la pintura descascarada como si hubiera pasado mucho tiempo. Isla alargó la mano hacia el pomo, con curiosidad, cuando una voz aguda resonó a sus espaldas. «No». Se dio la vuelta. Damon estaba allí, con los ojos oscuros como un cielo tormentoso. «No debes entrar en esa habitación, nunca». Lo siento», balbuceó Isla, con las manos aún temblorosas. Solo estaba revisando las habitaciones. Damon se acercó, demasiado, hasta que pudo sentir su aliento. Frío, controlado, con el aroma terroso de una colonia amaderada. Te contrataron para decorar, no para ser curioso. ¿Entendido? Isla asintió rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Damon se dio la vuelta, pero ella lo oyó murmurar en su teléfono al entrar en la habitación de al lado, con voz gélida. «No necesito que me la recuerden». La puerta se cerró de golpe, dejando a Isla sola en el pasillo, con la respiración entrecortada. ¿Ella? ¿Un pariente? ¿Una amante? Se dijo a sí misma que no debía fisgonear, pero la pregunta la aferraba como el frío de la casa. De vuelta en la sala, intentó concentrarse. Sentada a la fría mesa de madera, dibujó una versión imaginaria de la habitación, el crepitar de la chimenea, una alfombra suave bajo los pies, una vibrante pintura abstracta en la pared. Tarareaba una vieja melodía, una que su madre solía cantar de pequeña, y su suave voz llenaba el silencio. No vio a Damon de pie en la puerta, envuelto en la sombra. Él la observaba, el acero de sus ojos grises se suavizó apenas al oír su tarareo. La mano de Isla se movió suavemente sobre la página, y la luz del candelabro rozó su cabello castaño, creando un suave halo. Por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Isla levantó la vista y lo miró a los ojos, con el corazón acelerado. Pero entonces Damon se dio la vuelta y desapareció en el pasillo, dejándola con una extraña sensación, en parte miedo, en parte fascinación. Isla empacó sus cosas y regresó a la habitación de invitados del este que Damon le había asignado. Era más pequeña, aún fría, con una cama sencilla y una ventana que daba al pinar. Se sentó en el borde de la cama y revisó sus mensajes. Un mensaje de Ethan. «Hermana, estoy bien, no te preocupes demasiado». Sonrió levemente, aunque la preocupación no la abandonó. Mirando por la ventana, donde la nieve seguía cayendo sin cesar, se preguntó si podría sobrevivir a esta casa y al hombre que nunca sonreía. En otra parte de la mansión, Damon estaba sentado en una oficina oscura, sosteniendo un viejo marco de fotos, con la mirada perdida. La imagen de Isla tarareando en la mesa, con la luz rozando su rostro, se repetía en su mente. Se aferró al marco con fuerza, como si intentara aferrarse a un pasado que no podía abandonar. Pero en el fondo, algo había cambiado. Una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Un destello de luz que Isla, sin saberlo, había traído. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia susurra amor, sanación y esperanza. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Sigue con nosotros. La historia apenas comienza. A primera hora de la mañana, la mansión de Damon Thorne yacía en un silencio tan absoluto que parecía que incluso la luz del sol dudaba en entrar. Pálidos rayos se filtraban por los altos ventanales, proyectando una luz fría sobre las paredes blancas y austeras, llenando el espacio de una soledad que rozaba la asfixia. Isla Hart se despertó en la habitación de invitados del este. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido de la habitación. Se ajustó más a la manta, intentando librarse de la sensación de aislamiento que la había aferrado desde la noche anterior. El rostro de Damon, esos ojos gris acero y una voz afilada como una cuchilla, seguían resonando en su mente. Se puso un suéter grueso y miró su teléfono. Un mensaje de su hermano, Ethan, le conmovió el corazón. «Hermana, estoy bien hoy. No olvides desayunar». Isla sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente al pensar de nuevo en las inminentes facturas del hospital. Se levantó, decidida a concentrarse en su trabajo. Hoy revisaría más habitaciones para completar sus bocetos de diseño, aunque la regla de Damon de no revelar detalles personales seguía desconcertándola. ¿Cómo podría alguien convertir una casa en un hogar sin tocar su alma? Salió al pasillo, sus botas hacían un suave ruido sobre el frío suelo de mármol.
El aroma a madera vieja de los muebles flotaba en el aire, mezclándose con el frío seco de la casa. Observó las dimensiones de una habitación de invitados y sus ojos se posaron en la puerta cerrada al final del pasillo. Esa vieja puerta desconchada parecía esconder una historia que Damon no quería que nadie descubriera. Su curiosidad, ahora más fuerte que el miedo que había sentido la noche anterior, la despertó de nuevo. Se dijo a sí misma que solo miraría, solo un vistazo. Eso no era pasarse de la raya. Se acercó y apoyó la mano en el pomo helado. A través de una pequeña rendija, una tenue luz reveló un rincón de la habitación. Isla entrecerró los ojos, intentando ver más. Sobre un escritorio, apareció una fotografía borrosa. Una mujer rubia con una sonrisa radiante, de pie junto a Damon en un día soleado. El corazón de Isla se aceleró. ¿Era esta la mujer de la que Damon había hablado? Antes de que pudiera pensar más, una voz como una cuchilla cortó el aire. No tienes derecho. Sobresaltada, Isla se dio la vuelta. Damon estaba a solo unos pasos de distancia, con sus ojos grises, oscuros como una nube de tormenta. Llevaba una camisa negra con las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Pero fue la tensión en su cuerpo lo que la hizo retroceder. Lo siento, balbució, con las manos temblorosas. Solo tenía curiosidad. ¿Curioso? La voz de Damon bajó peligrosamente. ¿Crees que puedes invadir mis recuerdos solo por curiosidad? Se acercó, su aliento olía a café amargo y a colonia. Esa habitación no es asunto tuyo. Isla tragó saliva con dificultad, pero la calidez que sentía en su interior, esa parte que la había ayudado a superar tantas dificultades, afloró. No quise faltarte al respeto, dijo con voz más firme. Pero no se puede vivir en una casa sin alma. Se siente más como una tumba que como un hogar. Sus palabras impactaron como un rayo. Damon se quedó paralizado, con el dolor reflejado en sus ojos antes de que su expresión se endureciera de nuevo. ¿Qué sabes tú de la pérdida? Gruñó, cada palabra un corte. ¿Tú? ¿Una desconocida que aparece con unos bocetos y cree entenderme? Estaban uno frente al otro en la enorme sala de estar, el aire entre ellos denso por la tensión. A Isla se le encogió el pecho, su respiración era superficial. Quería disculparse, pero la agudeza de Damon la había herido profundamente. No te entiendo, dijo con voz temblorosa pero firme. Pero sé que ninguna casa puede curar a nadie si solo está llena de fantasmas. Damon abrió la boca, pero no dijo nada. Se dio la vuelta, con el puño apretado, y caminó hacia las escaleras. Isla se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de arrepentimiento y frustración retorciéndose en su interior. Quizás había ido demasiado lejos, pero las palabras de Damon, ¿qué sabes tú de la pérdida?, seguían resonando en su mente. Ella lo sabía, más que nadie. Había perdido a su madre, a su padre, y ahora soportaba sola la carga de cuidar a Ethan. Pero no dijo nada. En cambio, regresó tranquilamente a su trabajo. Esa tarde, Isla descubrió un viejo piano en un rincón de la sala, polvoriento pero intacto. Pasó los dedos por las teclas, sintiendo la suavidad del marfil. Sin pensarlo, se sentó y empezó a tocar una melodía melancólica, Claire de Lune, de Debussy, la canción que su madre solía ponerle cuando era pequeña. Las suaves notas del piano se deslizaban por la casa vacía, delicadas y cargadas de emoción. Cada nota parecía un susurro, una historia de dolor y esperanza. No sabía que Damon estaba de pie en la escalera, su figura borrosa por la tenue luz invernal que entraba a raudales por las ventanas nevadas. La observaba, sus ojos grises ya no eran fríos sino distantes, como si la música hubiera llegado a Isla, perdida en la melodía, ajena a su presencia. Ella tocaba y las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas, no de tristeza, sino de la profunda soledad que compartía con esta casa. Cuando terminó la canción, Isla se secó las lágrimas y se puso de pie. Dio un respingo al ver a Damon en las escaleras, con la mirada fija en ella más tiempo del habitual. Por un instante, creyó ver que algo se suavizaba en sus ojos, pero entonces se dio la vuelta, con pasos pesados, mientras desaparecía por el pasillo. La casa volvió al silencio, roto solo por el susurro del viento al otro lado de la ventana. Esa noche, Isla yacía en la cama de la habitación de invitados del este, con la manta hasta la barbilla.
Pensó en la mirada de Damon, no fría, sino que contenía una pregunta tácita. Temía su dureza, pero algo en él la atraía, como un misterio que pedía ser resuelto. Se susurró a sí misma, no es un mal hombre, solo está roto. Pero pensarlo no calmó su corazón acelerado. En otra parte de la mansión, Damon estaba sentado solo en su oficina, con una lámpara de escritorio que le iluminaba el rostro con un suave resplandor. Frente a él había una foto antigua, la mujer rubia de sonrisa radiante. Claire, murmuró con la voz entrecortada. Pero ahora la imagen de Isla al piano se entrometía, su cabello castaño brillando bajo la luz, sus manos deslizándose sobre las teclas, una lágrima en la mejilla. Damon aferró el marco de fotos con más fuerza, dividido entre la culpa de su pasado y una extraña y desconocida agitación en su corazón. Una tormenta de nieve se había desatado, cubriendo las montañas de Colorado con un espeso manto blanco. Desde la ventana de la habitación de invitados del este, Isla Hart observaba cómo la nieve arremolinada oscurecía el bosque de pinos y el sinuoso camino que bajaba de la montaña. El viento aullaba con fuerza, haciendo vibrar los cristales, y la ansiedad empezó a crecer en su pecho. Revisó su teléfono por tercera vez en 10 minutos, pero la pantalla solo decía, no hay señal. Su hermano menor, Ethan, estaba hospitalizado en Denver, y la idea de no poder contactarlo la llenaba de inquietud. Envuelta en un suéter grueso, Isla entró en el gélido pasillo de la mansión. Los suelos de mármol estaban helados bajo sus calcetines de lana, y el aroma a madera vieja flotaba en el aire seco y frío. Quería encontrar a Damon Thorne y preguntarle sobre la tormenta, pero la enorme casa estaba silenciosa como una tumba, solo el viento gemía débilmente tras las ventanas. Tras su discusión de la noche anterior, dudó en enfrentarlo, pero la tormenta no le dejó otra opción. Encontró a Damon en la sala, donde por fin habían encendido la gran chimenea, que proyectaba un cálido resplandor parpadeante que desafiaba el frío intenso del exterior. Estaba de pie junto a la mesa de madera, sirviendo vino tinto en 2 copas de una botella oscura. La luz del fuego danzaba sobre su rostro, suavizando las líneas marcadas de sus pómulos y la dureza de sus ojos grises. Llevaba una camisa negra con las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Y por primera vez, Isla notó lo accesible que parecía. Aunque una silenciosa tristeza aún lo envolvía. Siéntate, dijo Damon en voz baja, pero ya no tan fría como antes. Le acercó un vaso. Te quitará el frío. Isla dudó, pero el calor del fuego la atrajo. Se hundió en el sillón frente a él, aferrando la copa de vino con las manos. El rico aroma del vino le inundó la nariz, mezclándose con el suave crujido de la leña. Gracias, murmuró. Esta tormenta. ¿Cuánto durará? Damon se encogió de hombros y se sentó frente a ella, recorriéndola con la mirada antes de posarse en las llamas. Podrían ser unos días. El camino que baja de la montaña está bloqueado. Estás atrapado aquí. Su tono tenía un toque de humor seco, aunque sus ojos no sonreían. Isla tragó saliva, pensando en Ethan. Necesito contactar a mi hermano. Está en el hospital. ¿Hay alguna forma de contactarlo? Damon la miró y, por un instante, su expresión se suavizó. El teléfono satelital de la oficina podría funcionar. Lo revisaré luego. Dio un sorbo a su vino, sus dedos acariciando distraídamente el borde de la copa. ¿Qué le pasa? La pregunta pilló a Isla desprevenida. No estaba acostumbrada a que Damon mostrara interés, aunque su voz permaneciera distante. Ethan tiene insuficiencia renal. Necesita diálisis regularmente. Bajó la mirada hacia su vaso, intentando ocultar el dolor en su voz. Es todo lo que me queda. Damon no respondió, pero esta vez sus ojos se posaron en ella un rato más, como si sopesara algo no dicho. Se hizo el silencio entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y el viento del exterior. Entonces, inesperadamente, habló, con una voz más baja, más personal. De niño, mi madre solía encender la chimenea durante las tormentas. Dijo que el fuego podía ahuyentar el miedo. Él sonrió levemente, una sonrisa fugaz, pero fue suficiente para sorprender a Isla. Ella le devolvió la sonrisa, sintiendo que la tensión entre ellos finalmente se aliviaba. A mi mamá también le encantaba el fuego. Decía que era el corazón del hogar. Tomó un sorbo de vino y sintió un calor que le recorrió el pecho.
¿Creciste aquí? Damon negó con la cabeza. Boston, pero siempre me han gustado las montañas. Son, tranquilas. Miraba fijamente el fuego, con la mirada perdida. Isla presentía una historia escondida bajo el silencio, pero no insistió. Siguieron hablando, breves intercambios que poco a poco se volvieron más naturales. El vino ruborizó las mejillas de Isla, y la luz del fuego centelleó en sus ojos, haciéndola parecer vibrante en la penumbra de la mansión. Damon, aún en reserva, empezó a abrirse, con la voz más tranquila y cálida, como si el fuego derritiera parte del hielo que llevaba dentro. Entonces, de repente, preguntó, en voz baja y pensativa, ¿alguna vez has necesitado a alguien para olvidar la soledad, aunque sea por un instante? La pregunta atravesó la calidez como una fría ráfaga de viento. Isla se quedó paralizada, su copa de vino suspendida en el aire. La mirada de Damon se clavó en la suya, no con curiosidad, sino con ansias de ser comprendido, como si no le preguntara, sino confesándole algo de sí mismo. Su corazón latía con fuerza y su respiración se entrecortaba. Tal vez, dijo en voz baja, bajando la vista hacia su vaso, creo que todos hemos querido escapar del dolor, al menos una vez. Damon no respondió de inmediato. Se inclinó para rellenarle el vaso y sus dedos rozaron los de ella. El roce fue breve, pero eléctrico, suficiente para hacer que Isla se estremeciera levemente. Levantó la vista y lo miró a los ojos, profundos, intensos, ardientes como el fuego que los separaba. Sus alientos se mezclaron en el espacio que de repente se había vuelto imposiblemente estrecho, y por un instante, Isla pensó que él podría inclinarse, podría besarla. Su pulso se aceleró por el miedo y la anticipación, pero Damon se levantó bruscamente, interrumpiendo el momento. Es tarde, dijo con voz ronca, dándose la vuelta. Deberías descansar un poco. Salió de la habitación, dejando a Isla sin aliento y aturdida. Se tocó la mano donde sus dedos habían rozado los suyos, el calor aún persistía. La luz del fuego le iluminó el rostro, pero no fue suficiente para disipar el repentino escalofrío que sintió en su interior. De vuelta en su habitación, Isla yacía en la cama, mirando al techo. Los ojos de Damon, su voz, el roce de sus dedos, nada la dejaba en paz. Sabía que no debía sentirse así, que no debía sentirse atraída por un hombre tan herido y distante. Pero había algo dentro de él que ella reconoció, una tristeza que reflejaba la suya. Se susurró a sí misma, es solo el vino, Isla. No dejes que te nuble la mente. En su oficina, Damon estaba sentado solo, con la copa de vino intacta en la mano. Miraba por la ventana donde la nieve seguía cayendo sin parar. La imagen de Isla, con sus mejillas sonrojadas y sus ojos encendidos, rondaba sus pensamientos. Apretó el vaso con más fuerza, dividido entre la culpa y el anhelo. No, murmuró, como si intentara convencerse. Pero en el fondo, sabía que el fuego que Isla había traído a la casa ya había empezado a derretir el hielo que le rodeaba el corazón. La nieve había dejado de caer, pero el camino que bajaba de la montaña Colorado seguía bloqueado, lo que obligó a Isla Hart a quedarse en la mansión de Damon Thorne una noche más. Estaba de pie en la sala, la tenue luz de las ventanas iluminaba los bocetos de diseño casi terminados, extendidos sobre la mesa. Debería haber terminado su trabajo al mediodía, y de no ser por la tormenta, ya se habría ido. Habría dejado atrás esta fría casa y al misterioso hombre que la habitaba. Pero ahora estaba atrapada, no solo por la nieve, sino por algo más, la persistente sensación de aquel momento íntimo junto al fuego de la noche anterior. Cuando los ojos de Damon la miraron como si intentaran pronunciar las palabras que él no podía pronunciar, Isla guardó sus herramientas, intentando concentrarse en los últimos detalles, una cortina de lino, una cálida lámpara dorada. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Damon, a su voz profunda, al roce de sus dedos y a esa inquietante pregunta sobre la soledad. Negó con la cabeza, recordándose a sí misma que debía mantener la distancia. Él era el cliente, ella, una empleada temporal, y estos sentimientos no eran más que ilusiones nacidas del vino y la luz del fuego. A altas horas de la noche, la mansión estaba sumida en un silencio, roto solo por el silbido del viento en las ventanas y el suave susurro de la nieve. Isla estaba sola en la sala, con la chimenea aún encendida, aunque el calor no calmaba los fuertes latidos de su corazón. El tacto de Damon, su mirada ardiente, aún la atormentaban.
Intentó convencerse de que solo había sido un instante fugaz, difuminado por el vino y la soledad, pero en el fondo sabía que había algo entre ellos, un hilo invisible, peligroso e irresistible a la vez. Estaba a punto de regresar a su habitación cuando oyó el eco de unos pasos lentos en el pasillo. Damon apareció en la puerta, alto y ensombrecido por la tenue luz. Llevaba una camisa negra, con los botones superiores desabrochados, dejando al descubierto parte de su firme pecho. Sus ojos grises se clavaron en los de ella, ya no cautelosos, sino llenos de anhelo, como un hombre que ha estado luchando consigo mismo y ha perdido. Isla, dijo con voz ronca, más una súplica que un saludo. Isla tragó saliva con dificultad, agarrándose el dobladillo del suéter. Es tarde, dijo, repitiendo lo que había dicho la noche anterior, aunque su voz temblaba, delatando sus verdaderos sentimientos. Debería dormir. Damon se acercó, despacio, como si temiera romper algo frágil. Solo una noche, murmuró, con una voz apenas por encima de un susurro. Sin ataduras, sin promesas, solo nosotros, ahora mismo. Sus ojos la buscaron buscando permiso, pero también reflejaban dolor, como si le pidiera que lo salvara de sí mismo. Isla sintió que se le encogía el corazón. Sabía que era un error. Damon era un hombre agobiado por las sombras, y ella se estaba derrumbando bajo las suyas. Ethan, la presión, la soledad que la había carcomido durante tanto tiempo. Pero quizá fue su desgarramiento lo que los unió, lo que la hizo buscar consuelo en él, aunque fuera fugaz. Solo una noche, susurró, con los ojos brillantes, no de tristeza, sino porque se estaba dejando caer. Damon no esperó. Él se acercó, levantándole la barbilla con suavidad, rozando sus labios con el pulgar. El contacto era fuego, abrasándole la piel, enviando chispas por todo su cuerpo. Bajó la cabeza, sus labios se encontraron con los de ella, suaves al principio, tanteando, luego más profundos, más urgentes. Isla lo abrazó por el cuello, acercándolo más a ella, la calidez de su cuerpo se fundía con el suyo. Su colonia amaderada, mezclada con el tenue humo de la chimenea, la envolvió, y olvidó todo lo que había pasado. Se dirigieron a la habitación de Damon, la luz de la luna se filtraba por las finas cortinas, tiñendo de plata el suelo de madera. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz del exterior, pero suficiente para que Isla viera sus ojos, profundos y oscuros, como si pudieran engullirla por completo. La desvistió lentamente, con cada movimiento deliberado, como si revelara algo sagrado. Isla, susurró su nombre, con la voz cargada de emoción, como si fuera lo único que quedaba en el mundo. Ella lo atrajo hacia la cama, recorriendo su pecho con las manos, sintiendo el fuerte latido de su corazón bajo la cálida piel. Hacer el amor no era solo deseo. Eran dos almas que se buscaban, buscando la sanación. Cada caricia era un consuelo silencioso, cada beso una confesión demasiado profunda para expresarla con palabras. Damon la besó en el cuello, con labios suaves pero exigentes, haciéndola estremecer. Isla se aferró a sus hombros, rozando su piel con las uñas, no para herir, sino para anclarse en el momento. Se movieron juntos, lentos pero intensos, como si el tiempo se hubiera detenido. La habitación se llenó de susurros entrecortados, el roce de la seda contra la piel, el suave sonido de nombres pronunciados como oraciones. Y en el punto álgido de todo, Isla sintió una liberación, no solo de su cuerpo, sino también de las cargas que había llevado durante tanto tiempo. Cuando terminó, se quedaron juntos, con sus alientos mezclándose. Damon la abrazó y le rozó la frente con los labios. Isla apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón, una extraña sensación de seguridad que no había experimentado en años. Pero al desvanecerse la luz de la luna, el miedo se apoderó de ella. ¿Qué pasaría al amanecer? Al amanecer, la tenue luz del sol se filtraba por las cortinas. Isla se despertó y encontró a Damon de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Se había vuelto a poner la camisa, aunque seguía desabrochada. La frialdad en su postura había regresado. Olvídate de anoche, dijo bruscamente, sin volverse a mirarla. Fue un error. Sus palabras fueron como una cuchilla. Isla se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. No esperaba promesas, pero la frialdad de su voz la hizo sentir descartada. Se vistió en silencio,
con cada movimiento lento, intentando conservar un atisbo de dignidad. Lo entiendo, dijo con voz ronca, aunque se le rompía el corazón. Salió de la habitación sin mirar atrás, pero el recuerdo de su beso, su calor, se aferró a ella como una segunda piel. De vuelta en su habitación, Isla se sentó en la cama, con las rodillas pegadas al pecho. Las lágrimas finalmente brotaron, no de arrepentimiento, sino porque se había permitido tener esperanza, aunque fuera un poco. Se dijo a sí misma que debía ser fuerte, concentrarse en Ethan, en su trabajo. Pero la voz de Damon, la forma en que susurró su nombre, la mirada en sus ojos en la oscuridad, no la abandonaron. En su oficina, Damon estaba junto a la ventana, observando cómo la nieve se derretía. En su mano tenía una vieja foto de Claire, su esposa, pero esta vez no podía enfocarla. La imagen de Isla, su cabello castaño despeinado, el brillo en sus ojos al susurrar su nombre, eclipsaba todo lo demás. Apretó el vaso con más fuerza, sintiendo la culpa y la añoranza desgarrarlo. Fue un error, murmuró, intentando convencerse, pero en el fondo sabía que era mentira. Tenía miedo, miedo de volver a sentir, de volver a perder. Sin embargo, al imaginar a Isla alejándose, el vacío que lo llenó fue insoportable. La nieve se había derretido, dejando la carretera de la montaña de Colorado embarrada, cubierta por una fina capa de hielo que brillaba bajo la tenue luz del sol. Isla Hart estaba sentada al volante de su viejo coche, agarrándolo con fuerza, mientras su aliento empañaba el frío ambiente de la cabina. El motor rugía al maniobrar en curvas cerradas, dejando atrás la mansión de Damon Thorne. No se había despedido, no había mirado atrás, pero las lágrimas corrían por sus mejillas, ardientes, imparables. No lo necesito, susurró con la voz temblorosa, como si intentara convencerse a sí misma. Pero cada palabra le destrozaba el corazón. La imagen de Damon junto a la ventana esa mañana, con su voz fría al decir, anoche fue un error, se le pegó como la escarcha. Se había permitido albergar la esperanza, aunque fuera mínima, de que la noche que compartieron, su suave roce, la forma en que susurró su nombre, hubiera significado algo. Pero él había extinguido esa esperanza, y ahora tenía que volver a la realidad. Una vida llena de facturas y preocupaciones, donde Ethan, su hermano menor, era la única razón por la que seguía adelante. Antes de irse, Isla dejó el portafolio de diseño completo sobre la mesa de la sala, junto con un breve correo electrónico a la empresa de Damon confirmando la finalización del trabajo. Solicitó la rescisión anticipada del contrato, sin querer tener más vínculos con él ni con la casa. Los honorarios del diseño, parte de los cuales se habían pagado por adelantado, bastaron para cubrir parte de las facturas del hospital de Ethan, aliviando su carga financiera, aunque solo fuera por un tiempo. Pero no logró calmar el dolor en su pecho. De vuelta en la mansión, Damon se quedó paralizado junto a la ventana de la sala, agarrando la última copa de vino de la noche anterior. Siguió con la mirada el coche de Isla hasta que desapareció tras los pinos, dejando solo una tenue columna de humo. Estará bien, murmuró, aunque su voz era ronca y nada convincente. Sus ojos grises delataban algo más profundo, un vacío mucho más profundo que la soledad a la que se había acostumbrado. Se acercó a la mesa y vio sus bocetos finales, líneas precisas y cálidas que ofrecían una visión de lo que podría haber sido esta fría casa. Junto a ellas, había una copia impresa del correo electrónico que le envió su asistente, rescindiendo formalmente el contrato. He completado todo como se me pidió, había escrito. Por favor, transfiera el saldo restante y considere el contrato rescindido. El tono fue breve e impersonal, como si quisiera borrar todo rastro de sí misma de su vida. Damon apretó el papel en la mano, sintiendo un nudo en el pecho. Había pagado la mitad del diseño por adelantado, una cantidad que sabía que ayudaría a Isla a cubrir los gastos médicos de Ethan. Pero ahora, al verla alejarse sin decir palabra, se dio cuenta de que no solo la había perdido, sino que había perdido la oportunidad de arreglar las cosas. Se dio la vuelta. La enorme casa se sentía aún más vacía ahora, como si la breve presencia de Isla hubiera dejado un vacío que no podía llenar. En Denver, el bullicio de la ciudad contrastaba marcadamente con la quietud de la mansión. Bocinazos, risas y luces de neón creaban un ambiente caótico. Isla regresó a su pequeño y estrecho apartamento, donde el olor a café rancio y desinfectante de hospital se le pegaba a la ropa. Tenía solo una habitación, donde Ethan dormía cuando no estaba en el hospital,
Y una cocina diminuta llena de facturas sin pagar. Dejó caer su bolso al suelo, el frío de las tablas de madera se filtraba a través de sus calcetines. Revisó su cuenta bancaria. El último pago de Damon había llegado, suficiente para cubrir 2 meses de diálisis para Ethan. Exhaló aliviada, pero la pequeña alegría se vio rápidamente eclipsada por los pensamientos sobre Damon. Hizo turnos extra en un pequeño restaurante del centro, donde el aire olía a café recién hecho y pan tostado. Con delantal puesto, sonreía a los clientes, aunque la sonrisa nunca se reflejaba en sus ojos. El trabajo era duro, pero las propinas ayudaban a que Ethan pudiera seguir con su tratamiento. Una noche, mientras limpiaba una mesa, vio a una joven pareja en un rincón, riendo y tomados de la mano. Su alegría la hizo detenerse, con el corazón roto, mientras pensaba en Damon. La mirada de sus ojos bajo la luz de la luna, como había susurrado su nombre esa noche. Se dio la vuelta, mordiéndose el labio para contener las lágrimas, recordándose a sí misma que debía olvidar. Pero cada noche, acostada en su estrecha cama, los recuerdos volvían, su calor, su ternura, como una canción triste que se repetía una y otra vez. Intentó ser fuerte, pasando todo el tiempo posible con Ethan cuando estaba en casa. Una noche, ella estaba sentada junto a su cama de hospital. La luz azul de las máquinas proyectaba un tenue resplandor sobre su pálido rostro. Incluso en su debilidad, Ethan sonrió con picardía. «Háblame de esa mansión», dijo con voz áspera. «¿Estaba embrujado?» Isla rió entre dientes, echándole el pelo hacia atrás. «Nada de fantasmas, solo mucha nieve». Le contó del trabajo, las paredes vacías, la gran chimenea, pero su mirada se desvió como si estuviera en otro lugar. No mencionó a Damon. No explicó cómo les había ayudado ese dinero del diseño. Ethan, tomándole la mano, le preguntó con dulzura, «¿Estás bien?» «Pareces triste». Ella asintió y forzó una sonrisa. «Estoy bien, Ethan, solo estoy cansada». Pero sabía que no era cierto. La presencia de Damon la atormentaba como una sombra indeleble, por mucho que intentara ocultarla tras sus responsabilidades. Mientras tanto, en la mansión, Damon se movía por la vida como un fantasma. Trabajaba a distancia, respondía a un sinfín de correos y llamadas, pero su mente estaba en otra parte. A menudo pasaba por la sala, deteniéndose donde Isla una vez bosquejó sus diseños. Se detenía ante el viejo piano, en el que ella había tocado esa melodía evocadora, y apoyaba la mano sobre las teclas, pero nunca tocaba, como si temiera que el sonido pudiera invocar su fantasma. Por la noche, se sentaba en su oficina, con una copa de vino sobre la mesa, contemplando una foto de Claire, su difunta esposa, pero ahora la imagen de Isla se entrometía, sus mejillas sonrojadas a la luz del fuego, las lágrimas resbalando por su rostro la noche que estuvieron juntos. Apretó el vaso con fuerza, dividido entre la culpa y un deseo que no sabía cómo definir. Una mañana, un correo electrónico de su empresa confirmó que se había enviado el último pago a Isla. Las palabras, contrato rescindido, lo golpearon como un portazo. Una vez le había dicho que no podía vivir en una casa sin alma, y ahora esa verdad lo enfurecía, no con ella, sino consigo mismo. La había rechazado, y ahora el vacío que sentía no se debía solo a la pérdida de Claire, sino a la ausencia de Isla. Por primera vez, comprendió que no quería que desapareciera de su vida, pero no sabía cómo traerla de vuelta, ni si siquiera merecía la oportunidad. En su pequeño apartamento, Isla sacó uno de sus viejos bocetos de la mansión, trazando las líneas con el dedo. Se imaginó la casa llena de luz, con cuadros y risas, pero luego lo dobló y lo metió en un cajón. «Olvídalo», susurró, pero le temblaba la voz. Se levantó y se preparó para otro turno de noche. Las luces de neón del exterior proyectaban un brillo gélido en su rostro, aún fuerte, pero ahora lleno de fracturas. Lo que no sabía era que, a lo lejos, Damon miraba por su ventana, con la expresión perdida, y por primera vez, sintió la urgente necesidad de hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. «¿Sigues leyendo la historia?» Si esta te encontró fuera de Historias del Alma, te invitamos a casa, a donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. La mansión de Damon permanecía en silencio en la oscuridad, interrumpida únicamente por el rítmico tic-tac del reloj de pie que resonaba por los amplios pasillos. El resplandor ámbar de una lámpara de escritorio proyectaba sombras intensas sobre su rostro,
acentuando las comisuras de su mandíbula y profundizando las ojeras. Ante él yacía un delgado expediente, secas líneas clínicas escritas por un investigador privado, que detallaban una verdad que Damon no se había atrevido a afrontar en persona. Isla, la mujer cuya sonrisa una vez lo desarmó, ahora luchaba con una montaña de facturas del hospital de su hermano menor, Ethan. Damon pasaba cada página lentamente, rozando los números con los dedos, pero sus pensamientos estaban lejos, volviendo a la mirada de Isla al salir de la mansión, cargando con el dolor que él le había causado. Tomó un bolígrafo, cuya punta susurraba sobre una página en blanco. El aroma a tinta se perdía en el aire quieto. Isla, escribió con letra temblorosa. Perdón por alejarte. No supe cómo mirarte, no supe cómo decirte que... Se detuvo, con la mirada fija en la línea inacabada. La emoción lo invadió, como una ola que no podía permitir que rompiera. Con un lágrima cortante, partió la carta por la mitad y tiró los pedazos arrugados a la basura. Otra carta, otra verdad jamás enviada. La lluvia caía con lentitud en la estrecha calle frente al hospital. Damon estaba de pie bajo un gran árbol, el paraguas negro le ocultaba el rostro, aunque no podía ocultar la tensión en su mirada. Tenía los ojos fijos en la ventana del tercer piso. A través del cristal empañado, vio a Isla sentada junto a la cama de Ethan. Su sonrisa era una pequeña luz parpadeante en medio del frío resplandor azul del equipo médico. Ethan, pálido y frágil, respondió con un leve asentimiento. Damon apretó el paraguas con más fuerza. La lluvia se filtraba a través de su abrigo, el frío le quemaba la piel, pero él apenas lo notaba. Solo quería verla, aunque fuera de lejos, solo para saber que estaba bien, que seguía fuerte, que seguía luchando. Ella sonrió, pero él podía ver el agotamiento en sus ojos. Anhelaba ir con ella, decirle algo, lo que fuera, acortar la distancia entre ellos. Pero no podía, todavía no. No cuando aún no tenía la fuerza para afrontar el reflejo de en que se había convertido. Dando la vuelta, sus pasos pesados contra el pavimento empapado, dejó atrás el hospital y a Isla, engullidos por la lluvia tenue. A la mañana siguiente, Isla estaba sentada en la sala de espera del hospital, con el teléfono vibrando suavemente en la mano. Bajó la vista y leyó el mensaje: se ha realizado un depósito en su cuenta. Se quedó sin aliento. La cantidad era suficiente para pagar todas las facturas del hospital de Ethan, y aún quedaba algo. Le temblaban los dedos al marcar el número del hospital. ¿Quién lo envió?, preguntó con la voz tensa por la emoción. No tenemos esa información, respondió la enfermera. Fue una transferencia anónima. Isla colgó, con la mirada perdida en el pasillo. Pensó en Damon, el hombre de mirada cautelosa y silencios que la asustaban e intrigaban. ¿Era él? Y si lo era, ¿por qué en silencio? ¿Por qué desaparecer en lugar de hablar? No tenía pruebas, solo instinto, y ese instinto la hacía tambalear entre la confusión y un leve atisbo de esperanza. Esa noche, Isla se sentó sola en su pequeño apartamento, en conflicto, dividida entre la razón y el anhelo. Damon la había oído, sí, pero ¿acaso también la había salvado, silenciosamente, del abismo? De vuelta en la mansión, Damon se sentó en la oscuridad una vez más, con otra carta sobre el escritorio frente a él. Isla, comenzó, no soy lo suficientemente valiente para decirlo en voz alta, pero si alguna vez piensas en mí, aunque sea por un segundo, espero que no me recuerdes como un cobarde. Miró la carta, luego la dobló lentamente y la guardó en el cajón junto a las demás. Cartas que había escrito pero nunca enviado, palabras que anhelaba decir pero no podía. Afuera, la lluvia caía de nuevo, un silencioso recordatorio de que, aunque estaban tan unidos en el corazón, aún persistía una distancia. Ninguno de los dos había encontrado aún el valor para cruzarla. La mansión de Damon, a pesar de su grandeza, siempre resultaba sofocante, como si el tiempo mismo se hubiera congelado entre sus paredes. Sus pasos resonaban sordos por el oscuro pasillo que conducía a la habitación cerrada, cada paso acompañado por el leve tintineo de las llaves en su mano. Habían pasado años, y sin embargo, nunca se había atrevido a enfrentarse a esa puerta, la pesada puerta de roble de su difunta esposa. Pero esa noche, algo se agitó en su interior, un susurro del pasado, una voz que solo él podía oír. Es la hora. Introdujo la llave en la cerradura, el metal chirrió con una fría firmeza. La puerta se abrió lentamente con un crujido,
liberando una ráfaga de aire viciado y polvo viejo que le picó la nariz. La luz del pasillo se derramó por el espacio, iluminando motas de polvo flotantes como recuerdos olvidados esperando ser despertados. Damon entró, con cada movimiento agobiado por el peso del dolor. La habitación estaba tal como la había dejado, un edredón de seda descolorida pulcramente tendido sobre la cama, estanterías llenas de sus novelas favoritas y una foto de boda sobre el tocador. La sonrisa de Claire aún irradiaba vida. Extendió la mano, rozando con los dedos el cristal polvoriento del marco. «Lo siento, Claire», susurró con la voz entrecortada. Pero no sabía exactamente por qué se disculpaba, por no haberla salvado, por estar aprisionado por su dolor, o por haber dejado que otra persona, Isla, se colara en las grietas de su mundo protegido, trayendo consigo una luz que nunca creyó merecer. La foto parecía mirarlo, no con juicio, sino con un desafío silencioso y cómplice. «¿Por qué no has vivido?». Cayó de rodillas junto al pequeño arcón de cedro escondido debajo de la cama, el lugar donde Claire había guardado sus recuerdos más preciados. La cerradura se abrió con un clic, revelando una caja de madera delicadamente tallada. Dentro había fragmentos de la vida que una vez compartieron, una fina pulsera de plata que él le había regalado, fotografías de vacaciones lejanas y una carta doblada, con una caligrafía aún nítida a pesar de los años. Damon la desdobló lentamente, con el corazón latiendo con fuerza mientras leía. «Damon, si estás leyendo esto, puede que ya me haya ido. La enfermedad me ha quitado tanto, pero me niego a dejar que te quite la vida también. Prométeme esto, vive, no solo existas, vive con todo lo que te queda». Las lágrimas caían, calientes y silenciosas, desgarrando su rostro mientras los recuerdos de los últimos días de Claire lo abrumaban. Los estériles pasillos del hospital, el pitido constante de las máquinas, su mirada inquebrantable a pesar de sus fuerzas menguantes. El cáncer le había robado el cuerpo, pero no el espíritu. Había escrito esta carta en las noches que más luchaba, y ahora lo golpeaba como una espada, cortando la armadura de dolor que había usado durante tanto tiempo. Claire lo había estado preparando, incluso en sus últimos momentos, para una vida después de ella. Damon se levantó, con la mirada fija en la mesa del rincón donde aún reposaban los bocetos de diseño de Isla. Sus líneas delicadas y tonos suaves parecían vivos, vibrando con calidez, como ecos de su presencia que persistían en la habitación. Por un instante, casi pudo oírla tararear de nuevo, sentir su mano rozando la suya. Isla no solo había entrado en su vida, sino que le había recordado que aún no era tarde para empezar a vivir. En ese instante, Damon supo que ya no podía huir. Isla no era solo una figura pasajera en su historia, era la razón por la que necesitaba seguir adelante. La razón por la que Claire le había pedido que viviera. A la mañana siguiente, Damon se paró frente al espejo del baño, con la suave luz matutina iluminándole el rostro. La navaja se deslizó limpiamente por su mandíbula, revelando una piel suave bajo la barba que había llevado como armadura. Se veía a sí mismo, no como el recluso de ojos hundidos en el que se había convertido, sino como un hombre listo para reincorporarse al mundo. Vestía con sencillez, una camisa blanca impecable, pantalones negros, nada extravagante, simplemente limpio, presente, vivo. Una nueva determinación ardía en su interior, encontrar a Isla, decirle todo lo que nunca había dicho, y esta vez, no dejarla marchar. La cortina a su lado ondeaba suavemente con la brisa matutina, trayendo consigo el aroma a hierba recién cortada del jardín. Salió de la habitación y regresó a casa de Claire, esta vez abriendo la puerta de par en par para que entrara la luz del sol. Una promesa flotaba en el aire, no olvidar a Claire, sino honrarla eligiendo vivir de nuevo. ¿Y vivir para Isla? La mujer que le había dado el valor para intentarlo. El pequeño restaurante se encontraba entre los edificios bulliciosos de una calle concurrida, con su cálida luz amarilla derramándose por las ventanas como un faro contra el frío de la noche. Dentro, el crepitar de las sartenes se mezclaba con el parloteo de los clientes, y el aire olía a comida crujiente y café recién hecho. Isla se movía con agilidad entre las mesas, con una bandeja en la mano y una sonrisa amable que ocultaba el cansancio tras sus ojos. El restaurante era ruidoso y bullicioso, pero para ella era un lugar donde podía perderse en movimiento. Aunque solo fuera por unas horas, olvidándose de las facturas del hospital, del dinero anónimo, olvidándose de Damon. Llevó una bandeja llena de hamburguesas y papas fritas hacia una mesa junto a la ventana. Cuando su mirada se desvió,
solo un instante, hacia el rincón más alejado del restaurante. Su corazón se detuvo. Damon estaba sentado allí, solo, con un suéter azul oscuro, informal y sobrio, tan diferente del hombre de traje elegante que había conocido. Sus ojos, profundos y discretamente preocupados, estaban fijos en ella, no con arrogancia ni autoridad, sino con algo mucho más tierno, algo que no se atrevía a nombrar. Isla agarró la bandeja con más fuerza, recuperando la respiración mientras caminaba hacia su mesa. «¿Qué desea pedir?», preguntó, con una voz más fría de lo que pretendía. Damon levantó la vista. La cálida luz suavizó las líneas de su rostro, como si incluso las sombras se hubieran desvanecido un poco. «Solo café», dijo en voz baja, y luego añadió, casi suplicante, «y un minuto de tu tiempo». Las mejillas de Isla se sonrojaron, no por el calor de la cocina, sino por cómo lo dijo, por la sinceridad de su voz. «Estoy ocupada», dijo secamente, dándose la vuelta antes de que su mirada pudiera hundirla. En la cocina trasera, le temblaban las manos mientras enjuagaba los platos. Un plato se le resbaló de las manos y cayó ruidosamente en el fregadero, ahogando el latido de su corazón acelerado. El restaurante empezó a vaciarse al acercarse las 10. Isla limpió las mesas, evitando deliberadamente la esquina, aunque aún sentía la mirada de Damon siguiéndola, paciente, silenciosa, sin presionarla. Finalmente, con solo unos pocos clientes rezagados trasnochando, Damon se levantó y caminó lentamente hacia el mostrador, donde ella estaba reponiendo los menús. «Isla», dijo en voz baja pero firme, «no espero perdón esta noche. Pero te lo pido, escúchame». «¿Una sola vez?» «Eso es todo». Su mano se congeló en el borde del menú. Una parte de ella quería gritarle, preguntarle por qué había vuelto, por qué estaba despertando sentimientos que tanto se había esforzado por ocultar. Pero solo logró negar levemente con la cabeza. «No puedo volver a hacer esto, Damon», susurró con voz temblorosa. «No quiero que me hagan daño». Se dio la vuelta y desapareció en la trastienda, dejándolo allí solo, su silueta inmóvil y silenciosa bajo la luz parpadeante. Cuando Isla volvió a salir, la mesa de la esquina estaba vacía. Damon se había ido. Solo quedaba una taza de café a medio terminar y un papel doblado debajo de una propina de $50. Dudó un momento, pero luego lo recogió, el papel áspero le rozó suavemente los dedos. Su letra, sencilla y pesada, la saludó. «Esperaré, Isla». Ella se quedó allí, sosteniendo la nota, con las emociones arremolinándose como una tormenta. El dolor de su rechazo aún la quemaba, fresco y crudo. Pero debajo, en el fondo, algo más se agitaba, algo frágil y que dolía silenciosamente. Un anhelo de creer que hablaba en serio, que había cambiado de verdad, que tal vez por fin estaba listo para encontrarla en la luz. El restaurante estaba en silencio, solo el leve siseo de la plancha y el aroma a aceite flotaban en el aire. Isla guardó la nota en el bolsillo de su abrigo y su mirada volvió a la mesa ahora vacía. Su silencio resonaba más fuerte que las palabras. No sabía si tendría fuerzas para volver a enfrentarse a Damon, pero la nota, por pequeña que fuera, había sembrado algo en ella, una semilla de esperanza, vacilante, temblorosa, real. Estás viendo Historias del Alma, exclusiva de nuestro canal. Si sigues con nosotros, deja un comentario. Los leemos y los apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por formar parte de la familia Historias del Alma. Llovía sin parar, convirtiendo el camino al hospital en una cortina de agua. El rítmico golpeteo de las gotas al golpear el pavimento, mezclado con el aullido del viento que susurraba entre los árboles, traía consigo el aroma terroso de la tierra empapada y un frío penetrante. Damon estaba de pie bajo un estrecho toldo cerca de la entrada del hospital, con su abrigo negro empapado, aferrándose a él como el peso que llevaba dentro. Pero no le importó. Había venido con una sola esperanza, ver a Isla, decirle todo lo que no había podido decir en el restaurante la noche anterior. Pero entonces la vio. A través del cristal del pasillo del hospital, brillantemente iluminado, se quedó sin aliento. Isla estaba allí, sonriendo, riendo suavemente, junto a un hombre que no reconoció. La mano del hombre descansaba sobre su hombro, su cuerpo estaba demasiado cerca, demasiado familiar. A Damon se le revolvió el estómago al reconocerlo. Mark, su exnovio.
La sangre le corría por las venas. Apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. Apretó la mandíbula. La tormenta exterior se había reflejado en él. Isla sonreía, la clase de sonrisa que creía solo para él. Ahora florecía libremente, dirigida a otro hombre. Damon quería cruzar la puerta, exigir una explicación, destrozar el momento. Pero sus piernas no se movían. Se quedó paralizado, indefenso, mientras cada segundo que pasaba grababa la imagen más profundamente en su mente como una cuchilla en su pecho. La lluvia no había amainado cuando Isla salió del hospital, ajustándose el abrigo para protegerse del frío. Se dirigió al pequeño parque donde solía tomar el autobús, con la cabeza gacha para protegerse del aguacero, cuando de repente una figura alta emergió de entre los árboles que le bloqueaban el paso. Damon. El agua le corría por la cara, con el cabello oscuro pegado a la frente, pero sus ojos, ardiendo de furia y dolor, la mantuvieron en su sitio. ¿Tan fácil me olvidaste, Isla? Su voz temblaba, casi ahogada por la lluvia. Ella se quedó paralizada, mirándolo fijamente. La lluvia corría por sus mejillas como lágrimas que se negaba a derramar. Y entonces, como si algo se hubiera roto, ella contraatacó, con la voz aguda y llena de rabia. ¿Qué te da derecho a preguntarme eso? No somos nada, Damon. Dijiste que fui un error. Me dijiste que te olvidara. ¿Qué quieres de mí ahora? Sus palabras eran como cuchillos, cada uno cortando profundamente, pero la forma en que se le quebró la voz, el temblor en sus ojos, revelaban el dolor que aún cargaba. Damon retrocedió, aturdido por su honestidad, pero no apartó la mirada. Un error, repitió con la voz entrecortada. Isla, lo siento. No era cierto. Fue cobardía. No eres un error. Eres todo lo que he tenido miedo de admitir que necesitaba. Él dio un paso adelante y la agarró suavemente de la muñeca, no con la fuerza suficiente para lastimarla, pero sí para que sintiera la desesperación en su tacto. No soporto la idea de que estés con otra persona. No puedo vivir sin ti. Su confesión la golpeó como un maremoto, derribando todas sus defensas. Isla lo miró fijamente, no viendo al hombre frío y distante que la había apartado, sino a alguien crudo, vulnerable y real. Soltó la mano, pero en lugar de alejarse, se arrojó a sus brazos. Sus dedos se aferraron a su camisa empapada, y Damon la abrazó con fuerza. Su boca encontró la de ella en un beso urgente, doloroso, lleno de todo el anhelo que habían enterrado. La lluvia empapó sus ropas, les enfrió la piel, pero su beso quemó, encendiendo la noche. Cada roce era una promesa. Cada respiración compartida era un puente entre el dolor y el silencio. Se separaron lentamente, sus frentes aún tocándose, sus alientos mezclándose en el aire húmedo. Isla retrocedió, con el agua cayéndole por la cara mientras sus ojos buscaban los de él. No sé si puedo volver a confiar en ti, susurró con voz temblorosa. No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y se alejó, con las botas chapoteando en los charcos, el abrigo cargado de lluvia e indecisión. Pero antes de desaparecer, miró atrás, solo una vez, y vio a Damon aún allí, de pie bajo los árboles, inmóvil, empapado, con los ojos fijos en los suyos con silenciosa añoranza. Su corazón se retorció dolorosamente, pero en medio del dolor y la confusión, allí estaba. Una chispa de algo que no podía extinguir, la esperanza. La lluvia seguía cayendo, constante y suave, con su melancólica melodía como si resonara con los ritmos de dos corazones que aún intentaban encontrar el camino. La mansión de Damon, aunque aún envuelta en la fría elegancia de las paredes de piedra, ahora lucía las sutiles huellas del toque de Isla. El cuadro que había elegido aún colgaba en las paredes del pasillo, iluminado suavemente por la luz del sol que se filtraba a través de los altos ventanales, suavizando el silencio, antes estéril. Sus pasos resonaron al entrar, con el corazón acelerado, no por la grandeza del lugar, sino por el hombre que esperaba al fondo de la sala, con una mirada tierna y cargada de significado. Damon vestía una sencilla camisa blanca, con las mangas arremangadas hasta los codos. Ya no había rastro del rígido director ejecutivo, solo un hombre despojado de orgullo, dispuesto a mostrar sus cicatrices. Isla no había querido venir. Cuando su antigua empresa la contactó para finalizar algunos elementos de diseño restantes de la mansión, se negó de inmediato.
No son necesarios, le dijo al director del proyecto con firmeza e inflexibilidad, pero tras una incesante persuasión y el peso inminente de los gastos médicos de Ethan, aceptó a regañadientes. Y ahora, de pie frente a Damon de nuevo, se sentía como un pájaro que regresaba a un lugar a la vez familiar y traicionero, el mismo lugar donde una vez su corazón se hizo añicos. Los conservé por ti, dijo Damon, señalando con la cabeza las obras de arte en las paredes, con voz baja y sincera. Isla miró a su alrededor y se dio cuenta de que no solo había dejado su obra intacta, sino que la había honrado. La había cuidado, como si preservara su presencia. Quería mantener la distancia, conservar la compostura, pero sus ojos, profundos, heridos, doloridos, la inmovilizaron. Se sentaron junto a la chimenea, cuyas suaves llamas crepitaban suavemente, llenando el aire con el aroma de la leña quemada y un brillo dorado. Damon estaba sentado a su lado, con la mirada fija en el fuego, como buscando el coraje para decir lo que llevaba tiempo enterrado. Nunca te hablé de Claire, empezó, su voz apenas un susurro, cada palabra arrancada de lo más profundo de su alma. Ella tenía cáncer. Cuando los médicos nos dijeron que no le quedaba mucho tiempo, pensé que era solo una pesadilla, que despertaría y ella estaría bien. Pero cada día la veía desvanecerse. Todavía sonreía, todavía me sostenía la mano, pero podía sentirla desaparecer justo delante de mí. Hizo una pausa, respirando temblorosamente, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Hice todo lo que pude, encontré a los mejores médicos, probé todos los tratamientos, recé todas las noches, pero no fue suficiente, yo no era suficiente. Cuando ella murió, sentí que moría con ella. Me aislé del mundo, me convencí de que no merecía la felicidad, de que no podía dejar entrar a nadie más. Su voz se quebró, y entonces llegaste tú. Isla escuchó, con el corazón dolido con cada palabra, su dolor grabado en ella, no porque lo compadeciera, sino porque su honestidad era tan cruda, tan humana. Se giró para mirarlo, sus ojos brillando a la luz del fuego. Suavemente, colocó la mano sobre su pecho, sintiendo el latido fuerte y constante bajo la fina tela. Era como si tocara algo sagrado, un corazón una vez destrozado, que ahora se recomponía lentamente. Te mereces la felicidad, Damon, dijo con suavidad pero firmeza, con una voz como un bálsamo. No vives solo para Claire, tienes que vivir para ti mismo. Mereces amor, mereces sanación, mereces una vida plena. Sus palabras lo inundaron como una cálida lluvia, lavando años de culpa y silencio. La miró, sus ojos, ya no ensombrecidos, brillaban con algo nuevo y feroz, de esperanza. Levantó una mano hacia su rostro y secó una lágrima. El toque fue suave, reverente. Ese instante desvaneció la distancia entre ellos. La mansión quedó en silencio, salvo por el susurro de las llamas y su aliento compartido. Isla tembló levemente bajo su mano, conteniendo la respiración. El aire se agitó, cargado de recuerdos, de anhelo, de algo más profundo, de conexión. Damon se inclinó, rozando los labios con los de ella con una delicada vacilación, una pregunta que esperaba respuesta. Cuando Isla respondió, rodeándolo con los brazos, el beso se profundizó, húmedo, urgente, lleno del dolor de todo lo que no se habían dicho. Sus cuerpos se movían con un ritmo tácito. La mano de Damon se deslizó por la curva de su espalda, acercándola más. Ella temblaba contra él, la calidez de su cuerpo contrastaba marcadamente con el frío que una vez la había habitado. La luz del fuego titilaba sobre su piel, proyectando sombras danzantes, su cuerpo robusto, sus suaves curvas. Dos figuras unidas en llamas y carne. Se desplomaron sobre la gruesa alfombra frente a la chimenea, donde el resplandor del fuego los inundó de intimidad. Damon se quitó la camisa, su piel brillaba bajo una luz ámbar, y los ojos de Isla lo recorrieron con la mirada, siguiéndolo con los dedos. Se quitó el suéter, el aire fresco le rozó la piel antes de que su calor la envolviera de nuevo. Isla, susurró, con la voz baja y áspera por el anhelo. Eres todo lo que necesito. Lo que siguió no fue solo pasión, fue la unión de dos almas que llevaban mucho tiempo separadas. Cada beso era una promesa silenciosa, cada caricia una promesa de sanación. Las manos de Damon la recorrieron con suavidad y reverencia, memorizándola como si fuese una escritura. Isla jadeó suavemente cuando sus labios encontraron su cuello, su aliento encendió chispas en su columna. Ella lo atrajo hacia sí,
sus labios se encontraron de nuevo, más profundos, más húmedos, salados por las lágrimas y endulzados por el amor. Sus cuerpos se movían juntos en sincronía, pausados pero absorbentes, como si el tiempo mismo se inclinara ante ese instante. Damon la abrazó como si soltarla lo deshiciera todo, con la mirada fija en ella como si volviera a aprender a vivir, allí mismo, entre sus brazos. Isla se aferró a él, clavándole las uñas en la espalda, cada gemido una declaración, cada respiración una rendición, el aroma a madera quemada, el calor de piel contra piel. Todo se difuminó en un mundo donde solo ellos existían. Y cuando llegaron juntos al límite, no fue una caída, fue un ascenso, un regreso a casa, un renacimiento. Después, yacían uno junto al otro, con la piel húmeda y el corazón calmándose poco a poco. El fuego proyectaba un suave brillo sobre sus cuerpos. Damon pasó los dedos por el cabello de Isla, reverente y lento, como si temiera que desapareciera. «Eres la razón por la que quiero vivir», susurró con voz áspera pero firme. Isla sonrió entre lágrimas silenciosas, apoyando la cabeza en su pecho. Escuchó el latido constante de su corazón y supo que había encontrado su hogar. El fuego crepitaba junto a ellos, el humo de la leña flotaba en el aire, un silencioso testimonio de todo lo que habían sobrevivido. El pasado aún existía, pero ya no los dominaba. El uno en el otro, habían encontrado algo más fuerte que el dolor. Habían hallado el coraje para empezar de nuevo. Habían pasado 2 meses desde aquella fatídica noche junto a la chimenea, cuando Isla y Damon se unieron bajo el resplandor de las llamas y las promesas tácitas. La finca de Damon aún se erguía imponente, pero ahora respiraba un aire diferente, como si su amor hubiera insuflado vida a sus antaño frías paredes de piedra. Isla estaba en la puerta, con el corazón acelerado tras recibir una invitación inesperada de Damon. Sin explicación, solo un mensaje sencillo. «Ven, hay algo que quiero que veas». Dudó, pero la curiosidad y algo más profundo que no pudo resistir la atrajeron. Damon la condujo por el pasillo familiar. La luz natural entraba a raudales por los altos ventanales, proyectando calidez sobre los cuadros que ella había elegido. Permanecían intactos, un silencioso recordatorio de su presencia en su vida. Se detuvieron frente a la habitación que una vez perteneció a Claire. La puerta de roble estaba abierta, ya no estaba cerrada. Isla respiró hondo, vacilante, pero Damon le tomó la mano, con una mirada dulce pero firme. «Quiero que veas esto», dijo en voz baja mientras empujaba la puerta. La habitación había cambiado, ya no era un santuario de duelo, sino una refinada galería. Paredes blancas y brillantes. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas y obras de arte cuidadosamente dispuestas en las paredes, algunas de Claire, otras recién seleccionadas por Damon. El tenue aroma a pintura fresca se mezclaba con la cálida luz del sol, creando un espacio que transmitía una sensación de reverencia y serenidad. «Lo limpié», dijo Damon en voz baja, no para borrar a Claire, sino para dejarla descansar en paz, y para que pudiéramos empezar. Isla tocó una foto enmarcada de Claire, con el corazón temblando ante la transformación. Se giró hacia Damon, con los ojos brillantes de emoción y confusión. «¿Por qué hiciste esto, Damon?», preguntó con voz temblorosa. Damon se acercó, con una mirada profunda y tierna, como si pudiera contener todo su mundo. Cayó sobre una rodilla y tomó su mano, cálida pero ligeramente temblorosa, como si depositara todo su corazón en ese momento. «Quédate conmigo, Isla», dijo con voz ronca, sin grandilocuencia, sin ensayo, sin anillo, sin flores, solo una simple súplica sincera. «Por favor, quédate, para siempre». No fue una propuesta tradicional, pero cada palabra estaba cargada de amor, una promesa de que nunca más la dejaría ir. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isla, no de tristeza, sino de una alegría desbordante, como si todos sus miedos se hubieran desvanecido de repente. Asintió, incapaz de hablar, pero el gesto fue respuesta suficiente. Damon se puso de pie, abrazándola con fuerza, con la seguridad que tanto anhelaba. Los pájaros cantaban fuera de la ventana, como una melodía festiva, mezclándose con la cálida luz del sol que se filtraba a través del cristal. Se sentaron juntos en el largo banco dentro de la galería, aún tomados de la mano. La luz del sol los envolvía como una suave manta. Isla se mordió el labio, con una vacilación en los ojos, y su mano se deslizó inconscientemente hacia su estómago,
donde un secreto la había estado atormentando silenciosamente durante semanas. Damon notó el sutil cambio en su actitud, el ligero temblor, la forma en que apartaba la mirada. Isla, dijo en voz baja, con preocupación. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Isla respiró hondo, el corazón le latía con fuerza. Damon, susurró con voz temblorosa. Estoy embarazada. Bajó la cabeza, las lágrimas le brillaban en los ojos. Me enteré hace unas semanas y tenía miedo. Miedo de que lo complicara todo, de que tal vez no estuvieras lista o de que me volvieran a hacer daño. No sabía cómo decírtelo. Sus palabras fluyeron como un río, cargadas de ansiedad y esperanza. Damon se quedó paralizado un instante, con los ojos abiertos, y luego una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Le levantó la barbilla, guiándola para que lo mirara a los ojos, ahora llenos de amor inquebrantable. Isla, dijo con voz firme pero emotiva. Este niño es un regalo, y tú eres todo lo que quiero. He pasado demasiado tiempo viviendo en la oscuridad, pero ahora tú y este bebé me dan una razón para volver a vivir, para amar, para soñar con una familia. La envolvió en sus brazos, abrazándola con fuerza, como para protegerla a ella y a la pequeña vida que crecía en su interior. Lo quiero todo, contigo, para siempre. Las lágrimas corrían por el rostro de Isla, pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. Apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la calidez del abrazo de Damon, sabiendo que ya no tenía que afrontar el futuro sola. Estaban juntos en la galería, la luz del sol entrando a raudales por la ventana, bañándolos en un radiante resplandor dorado. El aroma a pintura fresca, el canto de los pájaros y el abrazo de Damon se sentían como una promesa de futuro, un futuro que habían elegido, sin importar las sombras del pasado. La finca de Damon se había transformado, ya no era una fría fortaleza de piedra, sino una atmósfera cálida y colorida. Las paredes, antes grises, estaban adornadas con tonos suaves y delicados. Amplios ventanales se abrían para recibir la luz de la mañana, y las risas resonaban en pasillos que antes solo conocían el silencio. En la sala, Isla estaba sentada frente a un caballete temporal. Sus pinceladas daban vida a la finca, no como una estructura de piedra sin vida, sino como un hogar radiante, igual que la vida que ella y Damon construían juntos. El aroma del café de la mañana emanaba de la taza sobre la mesa, mezclándose con la luz brillante de los copos de nieve que caían por la ventana, cubriendo el jardín de serena belleza. Damon entró, con pasos ligeros pero con una fuerza silenciosa. La abrazó por detrás, sus cálidas manos la rodearon por la cintura, su calor corporal irradiaba a través de su suave suéter. Se inclinó y la besó en la cabeza, susurrando, «Lo cambiaste todo, Isla, esta casa, a mí y nuestro futuro». Su voz era profunda y tierna, llena de gratitud, como si ella fuera la luz que lo había sacado de años de soledad. Isla sonrió, reclinándose contra su pecho, escuchando el latido firme del hombre que se había convertido en su refugio. El cuadro ante ella parecía una declaración de que, sin importar lo doloroso que hubiera sido el pasado, se habían encontrado, y eso era todo lo que importaba. De repente, el apacible silencio fue interrumpido por el sonido de pasos enérgicos. Ethan irrumpió en la habitación, con las mejillas sonrojadas tras correr por el jardín nevado, y la bufanda cubierta de copos de nieve derretidos. «Isla, hermano mayor Damon», gritó, con su sonrisa pícara iluminando toda la habitación. «¿Cuándo se casan?» «Quiero ser el padrino y tengo que verme bien, ¿vale?» Isla se sonrojó, intentando disimular su tímida sonrisa, mientras Damon soltaba una carcajada. Una risa sincera y espontánea, como si se le hubiera quitado todo un peso del corazón. «No te preocupes, amigo», dijo Damon, alborotándole el pelo a Ethan. «Serás el hombre más genial y mejor del mundo, te lo prometo». La risa de Ethan resonó, alegre y alegre, llenando de alegría la habitación y sus corazones. Cuando Ethan salió corriendo para seguir jugando en la nieve, Damon abrazó a Isla, apoyando la mano suavemente sobre su vientre, donde su hijo crecía día a día. «Vamos a estar bien», susurró, con la voz llena de amor y seguridad. Una promesa de protegerla a ella y a su pequeña familia, pasara lo que pasara. Isla asintió, con los ojos brillantes mientras miraba por la ventana, observando cómo los delicados copos de nieve caían y cubrían el jardín con un manto blanco puro. La calidez del abrazo de Damon, el eco de la risa de Ethan desde el jardín y el brillo de la nieve afuera parecían una promesa de que este hogar,
Y sus corazones estarían siempre llenos de luz. Se quedaron juntos junto a la ventana, tomados de la mano, viendo caer la nieve. No importaba cuán frío se volviera el mundo exterior, ellos se tenían el uno al otro. Y ese era el fuego que siempre mantendría su hogar cálido.